En la Nueva España la sociedad novohispana estaba dividida en varios estratos, cuya posición estaba condicionada por cuestiones de orden económico, cultural y político. Además, los pueblos indígenas debían pagar al gobierno, y estaban sujetos a un régimen de autoridad que provocaba numerosos enfrentamientos entre españoles, peninsulares, criollos y mestizos. A la mitad del siglo XVIII tuvo un movimiento de reivindicación patriótica por parte de los criollos en la Nueva España. Fue en respuesta al dominio peninsular en la vida del virreinato, en el campo económico, político, social y cultural. Revolución burguesa. Francia y Estados Unidos. Estos dos movimientos marcaron en la historia al final del siglo XVIII, uno fue la Revolución Francesa, y el otro la independencia de Estados Unidos. Tenían sustento en ideas de la Ilustración y la igualdad de los hombres ante la ley. Y dieron libertades a los ciudadanos. Esas ideas no eran del todo desconocidas en las colonias españolas. Invasión francesa en España. Este factor fue determinante, porque el clero español sabía que si Napoleón tomaba el poder español tendría una idea diferente al catolicismo. Y España perdería el poder sobre el pueblo. Por esa razón el cura Miguel Hidalgo y Costilla junto con el padre José María Morelos y Pavón iniciaron una lucha armada. Un año más tarde, en Valladolid, se preparaba una conjura para lograr la independencia total de México. Primera etapa de la independencia. Iniciación de la guerra. 1810-1811. Corresponde al levantamiento popular encabezado por Miguel Hidalgo y Costilla, pero descubierto por los españoles. Así que los conspiradores de Querétaro no tuvieron otra alternativa que ir en armas en una fecha anticipada a la planeada originalmente. Los conspiradores se hallaban sin bases de apoyo en el momento. Por lo que Hidalgo convocó al pueblo de Dolores a sublevarse en contra de las autoridades españolas el 16 de septiembre de 1810. La conspiración de Querétaro fue denunciada el 9 de septiembre por José Mariano Galván. Así que Josefa Ortiz envió como mensajero a Ignacio Pérez, para avisar a los conspiradores en San Miguel el Grande. Pero fue presa en compañía de su marido y otros conspiradores. El aviso de la corregidora llegó a Juan Aldama. Y fue él quien lo llevó hasta Dolores el 16 de septiembre, con ayuda de presos que los liberaron de la cárcel. Se dirigieron al atrio de la iglesia. Y en ese lugar Hidalgo llamó a los asistentes a levantarse en contra del mal gobierno. En un acto que es conocido como el Grito de Dolores. Y se considera el inicio de la guerra por la independencia mexicana. A partir de Dolores el movimiento encabezado por Hidalgo se movió por varios puntos del Bajío. Una de las más prósperas regiones de la Nueva España. En Atotonilco. Y tomaron el estandarte de la Virgen de Guadalupe, el cual es considerado emblema del movimiento. Segunda etapa. Organización 1811-1815. Comprende los sucesos bélicos y políticos ocurridos entre el momento en que Ignacio López Rayón fue nombrado jefe de las fuerzas insurgentes en Saltillo el 16 de marzo de 1811. Poco antes de que Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez y otros jefes insurgentes fueran presos y ejecutados en el norte de México. Y antes del fusilamiento de José María Morelos y Pavón en Ecatepec el 22 de diciembre de 1815. Durante ese tiempo el movimiento independentista realizó acciones bélicas. Y también dio una estructura y un cuerpo jurídico en la marcha de López Rayón, el cual fue el 5 de marzo de 1811. Cuando recibió el cargo de jefe supremo de la insurgencia. Y con la instrucción de volver al sur. Durante el traslado se enfrentaron a los realistas, a quienes derrotaron en Puerto de Piñones y en Zacatecas. Tercera etapa. Resistencia. Guerra de guerrillas. 1815-1820. Tras la muerte de Morelos se inicia una época de decadencia de la lucha, ya que carecía de la unión de los principales líderes, quienes no tenían suficientes conocimientos militares. Entre los más destacados está el Amo Torres y Pedro Moreno, que tuvieron su punto de partida en Guanajuato. En Veracruz se distinguió don Nicolás Bravo, Vicente Guerrero, don Guadalupe Victoria y el español Javier Mina. Por su parte los españoles cometieron toda clase de excesos, por lo que la corona española mandó destituir al virrey y poner en su lugar a don Juan Ruiz de Apodaca, que era gobernador de Cuba. Juan Ruiz llegó a la Nueva España en 1816 e inició su gobierno exigiendo que todos los insurgentes arrestados fueran sometidos a juicio y de ninguna manera se les fusilara sumariamente como había ordenado su predecesor. En la Constitución española de Cádiz, se habían incluido los principios liberales como parte de sus postulados.
Pero al regresar Fernando VII al poder, mediante el Tratado de Valencia afirmando el absolutismo, suprimió la Constitución en 1814. La táctica militar de los insurgentes había cambiado, pues en lugar de atacar prefirieron replegarse a los fuertes y organizar solamente la resistencia. Desde que Mina partió de Tamaulipas hacia el interior del país comenzó a tener campañas victoriosas, pero luego en uno de sus viajes rumbo a San Luis de la Paz en Guanajuato, fue sorprendido por Linan al mando de los realistas en el rancho del Venadito, quien siempre los había perseguido. En la batalla murió Pedro Moreno y Mina fue hecho prisionero y condenado a muerte el 11 de diciembre de 1817. Así otra vez el movimiento libertario comenzó a decaer y, los centros insurgentes fueron dominados por los realistas como la Junta de Jaujilla en Michoacán que se disolvió en noviembre de 1819. Y la de Palmillas en Veracruz. Otro tanto ocurrió con los jefes del movimiento como Rayón, Verduzco y Bravo que sucumbieron ante la lucha siendo condenados a cadena perpetua. Mientras tanto Guerrero comenzó su lucha en el sur. Cuarta etapa. Consumación, 1820-1821. Se logra la consumación de la independencia. Vicente Guerrero e Iturbide son los principales actores. Tras 11 años de lucha, los criollos y el pueblo en general empezaban a ver perdida la rebelión. En el sur se mantenía invicto Guerrero, con un pequeño ejército, ahí se le unió Pedro Asensio. Asensio había luchado en la Sierra de Goleta, en esta los accidentes geográficos fueron un aliado para los insurgentes, ya que los realistas no estaban acostumbrados a pelear en esas condiciones. Fernando VII mandó a Riego y Quiroga a suprimir las luchas en la Nueva España. Monteagudo propuso realizar el plan de la profesa a don Agustín de Iturbide en sustitución de Armijo. Al ver los problemas de los españoles, los insurgentes se alentaron para iniciar otra vez la lucha. Iturbide aceptó el plan de la profesa, este se encontraba despojado del mando, pero ahora se le devolvieron sus tropas, el regimiento de Celaya, y la caballería de la frontera. Quienes al conocer las ideas de su capitán lo aceptaron. Iturbide iba a ir hacia el sur pero se dio cuenta que era inútil ya que Guerrero tenía bien dominada la zona aparte lo accidentado del lugar favorecía a Guerrero, por lo que opta por negociar. Iturbide decide mandarle una carta a Guerrero donde le ofrece buenas condiciones, entre ellas se reconocería su grado, su ejército y sus tierras. Y que en el caso de no llegar a un acuerdo sería él mismo quien intervendría para lograr la independencia. Después de largas conversaciones en Acatempan el 10 de febrero de 1821, se llegó a un acuerdo en el cual Guerrero quedaba a las órdenes de Iturbide. A este suceso se le conoce como el abrazo de Acatempan. Después le siguió la proclamación del Plan de Iguala, donde Iturbide modifica los acuerdos de la profesa. Iturbide fue apoyado por los españoles, ya que éste les informaba que tenía sometidos a los insurgentes. Sin embargo, lo que él quería era unir tanto a criollos como españoles, para crear una nación que no estaría sometida a España. Al principio se pensó en un gobierno monárquico, pero se quería que el gobernante, aunque fuera de la familia de los Borgones, gobernara en forma liberal e independiente. Y por último se estableció que la única religión sería la católica. Estas fueron las famosas tres garantías. Unión, rojo. Independencia, verde. Y religión, blanco, entendiéndose por la primera la fusión de los americanos y españoles. Iturbide el 1 de marzo de 1821, reunió a sus tropas y juró ante ellas cumplir los postulados de las tres garantías. Al ejército resultante de la unión de españoles y criollos se le llamó trigarante o de las tres garantías. En Acapulco, Iturbide sufrió algunas bajas por el ejército de Armijo que se encontraba en el sur. En casi todas las provincias se les unieron personas importantes tanto de los realistas como Bustamante y Cortázar, como insurgentes como Bravo, Guadalupe Victoria, Rayón, Negrete. A los pocos días, llegó de España, Juan O'Donoghue, con el cargo de virrey, quien aceptó negociar con Iturbide y puso su firma el 24 de agosto de 1821, en el Tratado de Córdoba, que ratificaba en lo esencial el Plan de Iguala. El 27 de septiembre, el ejército trigarante, con Iturbide al frente, hizo su entrada triunfal a México y el 28 se nombró al primer gobierno independiente. Así después de 11 años de lucha México se proclama un país independiente.